La recuerdas, ¿verdad? La estrella radiante de los ricos también lloran. La reina de las telenovelas mexicanas, la mujer que iluminaba la pantalla con una sola mirada. Verónica Castro no era solo famosa, era intocable, glamorosa, ingeniosa, imparable. Pero, ¿y si te dijera que, detrás de las risas y las luces, la realidad era mucho más oscura? Construyó un imperio, pero nunca encontró el amor duradero. Crió a 2 hijos, pero perdió a uno por la fama y la distancia. Y ahora, con más de 70 años, Verónica vive en silencio, alejada de las cámaras, recuperándose de cirugías, desconectada de la familia que alguna vez la adoró. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo una de las mujeres más poderosas de América Latina terminó tan sola, sin esposo, sin hijos a su lado? Verónica Castro pudo haber pasado décadas iluminando las pantallas de televisión en todo el mundo, pero detrás del brillo de la fama, hay una mujer que conoce el peso aplastante de la soledad. A los 72 años, vive sola, sin esposo, sin hijos a su lado, y la ironía no se le escapa. En las telenovelas, dijo una vez, las chicas pobres encuentran a un príncipe y se hacen ricas al casarse. Mi vida es algo así, pero yo trabajé por todo, y el príncipe nunca llegó. Sus palabras, cargadas de verdad y resignación, reflejan la melancolía silenciosa que la acompaña en el ocaso de su carrera. A pesar del cariño que aún recibe de los fans que la reconocen por la calle, Verónica admite que la fama es un pobre sustituto de la intimidad. A veces pienso en las veces que estuve enferma, los momentos de agotamiento, los recuerdos que me perdí con mis hijos, o el tiempo tranquilo que nunca me di. Al final, estoy tan sola como cualquier otra mujer en el mundo, confesó en una entrevista con Baltimore Sun. En septiembre de 2019, después de 53 años bajo los reflectores, anunció su retiro del espectáculo. No fue la edad lo que la obligó, fue el peso implacable de los chismes. La gota que derramó el vaso fueron los persistentes rumores sobre un matrimonio entre personas del mismo sexo con la actriz Yolanda Andrade, un escándalo que llenó portadas de revistas por semanas. Hay demasiados cambios en la vida y ya no tengo fuerzas para enfrentar los rumores y el sarcasmo, escribió en redes sociales. Me despido de lo que amo, el arte. Lo viví con pasión y amor. Gracias por todo, pero ahora quiero paz. Criada entre sombras. Mucho antes de convertirse en el rostro icónico de Los ricos también lloran, Verónica era solo una niña atrapada en las sombras de la adversidad, obligada a madurar demasiado pronto en un mundo que no ofrecía piedad. Nacida en 1952 en la Ciudad de México, Verónica llegó a una familia profundamente vinculada con las artes. Su padre, Fausto Sáenz Aistol, era productor de cine. Su madre, Socorro Coco Castro, era una cantante talentosa. Desde fuera parecía que había nacido con privilegios, pero esa ilusión se rompió muy temprano. Alrededor de 1957, cuando Verónica tenía apenas unos 5 años, sus padres se divorciaron. La separación no solo rompió a la familia, también la desconectó por completo del linaje artístico y bien relacionado de su padre. De la noche a la mañana, su vida pasó de ser relativamente cómoda a completamente precaria. Su madre quedó sola criando a Verónica y sus 3 hermanos menores. A principios de los años 60, la familia vivía en un pequeño cuarto de servicio en la esquina de Bucareli con Donato Guerra en la Ciudad de México. No teníamos dinero, contó Verónica aventaneando en 2022. Vivíamos en un cuarto de servicio y mi mamá nos encerraba con llave para que nadie saliera. Con solo 9 o 10 años, Verónica ya se había convertido en la cuidadora de facto de sus hermanos. Esperábamos todas las noches a que llegara con un bote de café con leche del restaurante chino y una galleta. Esa era la cena. Y esperábamos con ansiedad, porque comer, eso ni se hablaba. Era supervivencia. Su madre tenía varios empleos.
mecanografiaba tesis, trabajaba en recursos hidráulicos, daba clases en la universidad, y Verónica se quedaba al cuidado de sus hermanos, haciendo de hermana mayor y madre sustituta, tras una puerta cerrada con llave. Para 1966, siendo una adolescente, Verónica comenzó a refugiarse en la fe como forma de escape. Incluso consideró convertirse en monja. Intenté ser monja, recordó más tarde. Daba catecismo a solo 2 cuadras de la casa. Durante un tiempo, la religión parecía ofrecerle la estabilidad y la paz que su vida tanto carecía. Pero el destino intervino en forma de oportunidad. En 1967, a los 14 años, Verónica recibió una beca para estudiar actuación con el legendario actor Andrés Soler. Fue el golpe de suerte que nunca se había atrevido a soñar. Ese mismo año debutó en televisión en el programa de comedia Operación Jaja. Marcó el inicio de su vida pública, aunque el éxito aún estaba lejos. Su primer papel en cine llegó poco después, en 1969, con No creo en los hombres. Pero los años 70 no fueron generosos con sus sueños de estrellato. Actuó en telenovelas y películas, pero ninguna la lanzó a la fama. En cambio, fueron peldaños que la ayudaron a navegar el terreno traicionero de la industria del entretenimiento. Seguía siendo, en el fondo, una joven de la colonia Juárez, tratando de construir algo a partir de un pasado roto. Durante estos años formativos, Verónica permaneció dolorosamente desconectada del lado paterno de su familia. No fue sino hasta mucho tiempo después que descubrió que su linaje estaba lleno de legado artístico. Su abuela había sido una actriz chilena famosa. Su tío, Mantequilla, había dejado huella en el cine mexicano. Otra pariente incluso tenía un teatro con su nombre en Culiacán. Ni siquiera sabía que venía de una familia famosa, explicó Verónica. Era muy pequeña cuando se separaron. Nunca me beneficié de ese legado. Esa verdad dolía, no solo porque revelaba todo lo que se le había negado, sino porque confirmaba cuán sola había estado realmente su madre. Ella también era muy joven, dijo Verónica sobre Doña Coco, y tuvo que criarnos a los 4. Hizo de todo. La admiración en su voz es inconfundible. La carrera que definió una era. También su carrera es una de las más icónicas, complejas y, por momentos, profundamente trágicas en el entretenimiento latinoamericano. Su trayectoria televisiva comenzó humildemente a los 14 años cuando se unió al popular programa de variedades Operación Jaja. Para 1969 obtuvo su primer papel pequeño en la telenovela, No creo en los hombres. Pero durante toda la década de los 70, sus trabajos como actriz se limitaron a papeles secundarios, con escaso reconocimiento. Aquellos primeros años estuvieron marcados más por la lucha que por el brillo. Alternaba entre fotonovelas, apariciones menores en televisión e incluso bailes en centros nocturnos para mantenerse económicamente. Todo mientras cursaba la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM, de la cual se graduó en 1979 con una tesis sobre organismos internacionales de televisión. No fue sino hasta 1979 que llegó su gran oportunidad con la legendaria telenovela Los ricos también lloran. El programa no solo fue un éxito en México, sino que se convirtió en una sensación global, transmitiéndose en más de 50 países y ayudando a establecer el género de la telenovela mexicana a nivel mundial. La interpretación de Castro como Mariana Villarreal, una joven que sufre traición, pérdida e injusticia social, fue tan visceral y conmovedora que la consagró como una estrella adorada. Ese mismo año lanzó el álbum Aprendí a llorar, que incluía el tema musical de la serie, demostrando así su versatilidad y conectando su éxito actoral con una carrera musical en pleno auge. Durante los años 80, Castro se convirtió en un fenómeno cultural. Protagonizó la nueva versión de El derecho de nacer y se trasladó incluso a Argentina para proyectos como Verónica,
El rostro del amor y Amor prohibido. Sin embargo, su decisión de trabajar en el extranjero provocó que fuera vetada por Televisa, la empresa mediática más poderosa de México. Este exilio duró 5 años, hasta su triunfal regreso en 1987 con Rosa Salvaje, que nuevamente le otorgó reconocimiento internacional. El éxito de la telenovela la convirtió en el rostro de la cultura pop mexicana en lugares tan lejanos como Rusia, Italia y Filipinas. Además de actuar, Castro dominó la televisión nocturna mexicana. En 1988, condujo el innovador programa Mala Noche, No, que duró 130 episodios e incluyó entrevistas maratónicas, como la famosa charla de 8 horas con Juan Gabriel. Su programa posterior, La Movida, también se convirtió en un éxito, conocido por sus invitados de alto perfil y escenografías deslumbrantes. Estos espacios demostraron su carisma natural, sentido del humor e inteligencia emocional, consolidándola como la conductora más querida de México en aquella época. Su carrera musical, por su parte, evolucionó junto a la actuación. Discos como Sensaciones, Aprendí a llorar y La Movida generaron éxitos en toda América Latina. La canción Macumba alcanzó el puesto número 2 en la lista Hot Latin Songs de Billboard, y hasta grabó un álbum en italiano mientras trabajaba en Europa. A pesar de las críticas que afirmaban que su carrera musical era solo una extensión de su fama televisiva, Castro se mantuvo en las listas de popularidad durante más de 2 décadas. A mediados de los 90, también empezó a incursionar detrás de cámaras. En 1990, protagonizó y produjo Mi Pequeña Soledad, interpretando 2 personajes. La telenovela fue un éxito y marcó un punto de inflexión simbólico. Castro ya no era solo un rostro en pantalla, ahora era una fuerza creativa detrás de ella. Esto sería crucial a medida que envejecía en una industria conocida por marginar a las actrices mayores. Su regreso a las telenovelas con Pueblo Chico, Infierno Grande, causó controversia, ya que presentaba una historia de amor entre una mujer mayor y un hombre joven. Audaz y adelantada a su tiempo, la trama rompía con las narrativas convencionales, pero también la colocó en el centro de debates morales públicos, demostrando una vez más que Verónica Castro nunca eligió el camino fácil. La tragedia también llegó de formas más silenciosas. Su último papel importante fue en la serie de Netflix La Casa de las Flores, donde interpretó a Virginia de la Mora, una matriarca con secretos. Aunque la serie fue un éxito, abandonó abruptamente tras la primera temporada. Circularon rumores sobre conflictos en el set, agotamiento y su descontento con la dirección creativa del proyecto. Poco después, anunció su retiro definitivo de la pantalla. Incluso en los años 2000 y 2010, siguió siendo una figura constante en la televisión mexicana, presentando el Teletón, conduciendo especiales y sirviendo de mentora a nuevas generaciones. Pero con el tiempo, llegó un ajuste de cuentas. En 2019, lanzó lo que llamó su último álbum, Resurrección, regalándolo por internet como agradecimiento a sus fans. Ahora, en sus 70s, Verónica Castro es ampliamente reconocida como una de las últimas grandes estrellas de la Edad de Oro de El amor fue su mayor derrota. Verónica Castro puede haber construido un imperio frente a las cámaras, pero detrás de ellas, su vida personal se lee como el guión trágico de una de sus propias telenovelas. Su primer gran amor fue el comediante Manuel "El Loco" Valdés. Verónica lo conoció a principios de los años 70 mientras trabajaba en Televisa. En ese momento, ella era joven, ambiciosa y ya iba en camino al estrellato. Valdés, conocido por su carisma excéntrico y encanto inagotable, la conquistó de inmediato. En 1974, con tan solo 21 años, Verónica quedó embarazada de su hijo, Cristian Castro. Pero el cuento de hadas fue breve. Más tarde descubrió que Valdés
No solo tenía otra pareja, sino varias más. Christian sería su hijo número 13. Fue un shock, confesó. Descubrí su verdadera vida, que tenía pareja, y muchas más antes que ella. A pesar de esta traición, Verónica nunca negó la paternidad de Valdés. Crió a Christian sola, negándose a casarse solo por apariencias. Soy de las pocas actrices que puede decir, soy soltera, no me casé, pero tuve hijos. Eso era tabú, dijo a Baltimore Sun. Más adelante, volvió a enamorarse, esta vez del empresario Enrique Niembro. Su relación comenzó alrededor de 1979 y dio lugar al nacimiento de su segundo hijo, Michel Castro. Pero otra vez, el sueño se desmoronó. Verónica descubrió que Niembro también estaba casado y tenía familia. Pensé que esta vez sí había elegido bien, dijo. Pero nuevamente terminé sola, criando otro hijo. 2 hijos, 2 traiciones y aún ningún anillo de compromiso. Durante años, cargó con el peso de la maternidad soltera mientras sostenía una carrera que lo exigía todo de ella. En los años 90, tuvo un romance muy mediático con el actor Omar Fierro, un hombre más de 10 años menor. Se conocieron filmando Dios se lo pague, y más tarde protagonizaron Mi pequeña soledad. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Verónica incluso lo ayudó a lanzar su carrera actoral, pero la relación, que duró casi 3 años, terminó igual que las anteriores, con una infidelidad. Un día lo descubrí siéndome infiel, recordó sin rodeos, y lo mandé al diablo. El patrón era brutal. Cada amor comenzaba con esperanza y terminaba en traición. Y aún así, ella seguía adelante, volcando su dolor en el trabajo. Su posterior relación con el cantante Adolfo Ángel, conocido como el Temerario Mayor, fue más discreta, pero terminó igual de silenciosamente. Las razones nunca quedaron claras, pero Verónica luego admitió haber aprendido a disfrutar la soledad. ¿Por qué nunca me casé? ¿Por qué no soy tonta?, bromeó una vez en el programa de Susana Jiménez. No me gusta gastar mi dinero en hombres. Pero la herida más profunda de su vida amorosa no fue con un hombre, fue con su hijo. Aunque Christian Castro siguió sus pasos y se convirtió en un cantante exitoso, su relación madre-hijo se fracturó con el tiempo. Verónica nunca aprobó su matrimonio con Valeria Lieberman, una unión que consideraba tóxica. La situación empeoró cuando Christian se reconectó con su padre biológico y apareció públicamente con Valdés, sin informarle a Verónica. Ella no estaba en contra de que se vieran, reportó Infobae, pero la manera en que lo manejaron la afectó profundamente. En 2008, la tensión explotó. Christian dio una entrevista impactante donde admitió haber agredido físicamente a su madre. Le di 4 cachetadas y le jalé el pelo, confesó, afirmando que el altercado ocurrió después de que Verónica discutiera con su esposa embarazada. La confesión conmocionó a México. Para Verónica no fue solo un escándalo, fue la traición de su vida. Estaba cansada de las mentiras, dijo a la revista Gente en 2007, un año antes de la revelación. El amor de una madre no es incondicional cuando el hijo sigue mintiendo. Desde ese momento, no hemos vuelto a hablar. Nunca dio detalles completos sobre su distanciamiento, pero el dolor era evidente. En entrevistas, esquivaba el tema, admitiendo solo que las cosas estaban extrañas entre ellos. La imagen de la poderosa matriarca de telenovela contrastaba ahora con la madre real, distanciada de su hijo. Para colmo, en los últimos años de la década de 2010, Verónica se convirtió en blanco de los tabloides cuando la conductora Yolanda Andrade afirmó que ambas habían tenido un matrimonio simbólico en Ámsterdam. Mientras Yolanda insistía en que había ocurrido, Verónica lo negó visiblemente angustiada. «Es mentira», dijo. «Ella está bromeando como siempre, pero es una falta de respeto. Le he pedido que me deje en paz». Fuera cierto o no, la historia atrajo atención mediática no deseada.
Verónica nunca buscó fama por su vida privada. «No estoy vendiendo mi historia», declaró a Todo para la Mujer. «Estoy cansada, no es el momento». Para su cumpleaños número 70, Verónica Castro ya había vivido lo suficiente para 3 vidas. Conoció la devoción y la traición, la maternidad y el distanciamiento, la fama y el escándalo. Amó profundamente y perdió en silencio. Su vida amorosa nunca fue sencilla y rara vez fue amable, pero a pesar de todo, nunca dejó que la amargura la consumiera. «No me casé», dijo. «Crié a mis hijos, trabajé y mantuve mi dignidad». Más que una cirugía, Verónica Castro no solo ha soportado desengaños amorosos, sino que su salud en declive también se ha convertido en una creciente fuente de preocupación. Los primeros reportes fueron vagos: una breve hospitalización, una operación del hombro. Su hijo, Michel Castro, rápidamente emitió un comunicado para calmar a los fans. «Ya está en casa, todo está bien. Fue una cirugía simple de hombro, gracias por preocuparse», dijo. Pero poco después, la propia Verónica reveló detalles mucho más preocupantes. Hablando por teléfono en el programa Ventaneando, admitió la verdad. «Fue complicado. El hombro es pesado. Tiene muchos filamentos, huesos, articulaciones. Había que operarlo». El origen de su condición no era reciente. Se remontaba al año 2004, cuando filmaba Big Brother VIP. Durante una dinámica, cayó de un elefante. Lo que en su momento pareció un espectáculo más, se transformó en una pesadilla de por vida. Aquella caída le provocó daños significativos en la columna vertebral y con los años ha pasado por múltiples cirugías, incluyendo reconstrucciones cervicales y la colocación de titanio en el cuello. En sus propias palabras, todo lo que vino después comenzó con esa caída. Primero tuvieron que tratar las vértebras cervicales para poder meter la cámara y limpiar los huesos del manguito rotador y del hombro. Todo tiene consecuencias, especialmente a mi edad. Ahora, con más de 70 años, Verónica ha aceptado que su cuerpo ya no se recupera como antes. Pasa sus días en recuperación, con asistencia médica en casa, tratando de recuperar movilidad en el brazo. «Estoy haciendo mi rehabilitación, pero duele», confesó. «Duele muchísimo». Y no era la primera señal de deterioro. En mayo de 2023, sus fans quedaron impactados al verla en silla de ruedas, con una energía mucho más apagada y un aspecto visiblemente frágil. Michel lo describió como «algunos baches de salud», pero no dio detalles. Luego vino la respuesta desafortunada de su hijo Cristian Castro. «Está fingiendo estar enferma solo para que la visite», dijo entre risas a los medios. «El día que la abrace, se cura». Sus comentarios, dichos con tono de broma, desataron una ola de críticas y profundizaron la preocupación pública sobre la relación distante entre madre e hijo. Para mediados de 2024, su estado había empeorado. A pesar de haberse retirado del foco público en 2019, Verónica había hecho breves apariciones y hasta volvió a la pantalla en Cuando sea joven. Pero su presencia era distinta, más discreta, con una postura rígida y la voz más suave. Quienes la rodean, incluido su hijastro Marcos Valdés, confirmaron que el dolor es real y constante. «Le duele todos los días», dijo. «Hace un esfuerzo enorme, está delicada». En una entrevista particularmente emotiva, Marcos lanzó un llamado, no a los médicos ni a los fans, sino a Cristian. «Ve a verla, aún la tienes. Yo ya perdí a mi mamá, aprovecha ahora, no sabes cuánto tiempo te queda». La misma Verónica reconoció que Michel siempre está a su lado, pero que ya no tiene contacto con Cristian. Y lo más triste es que no se trata solo de un hombro o una caída de hace 20 años. Es la acumulación de todo lo que Verónica ha cargado, física y emocionalmente. Ha soportado innumerables operaciones, daño nervioso, aislamiento y el dolor de sentirse abandonada por quienes más amaba.
Su operación más reciente implicó 2 anestesias generales en un solo día. Tuve una en la mañana y otra en la tarde, contó. Salí del hospital esa misma noche, pero fue intenso. Para una mujer de más de 70 años, con un cuerpo lleno de placas metálicas y cicatrices, fue una hazaña casi heroica. Y aún así, lo minimizó con su elegancia de siempre. Fue rápido. Estoy bien. Pero sus fans saben la verdad. La han visto desacelerar, desaparecer poco a poco y sufrir en silencio. La han visto sonreír en redes sociales mientras los rumores sobre su estado corrían. En una publicación durante su recuperación, escribió con el corazón en la mano: «Perdónenme por desaparecer, acabo de operarme. Trataré de alcanzar el final, de pueblo chico, infierno grande. Los amo con todo mi corazón». Ese mensaje, breve y sencillo, cargaba décadas de peso. No era solo sobre un hombro, era una mujer diciendo: «Sigo aquí». Una mujer que entregó su juventud, su belleza, su voz, y ahora vive en silencio con el costo de todo ello. Le dio su juventud a la pantalla, su fuerza a sus hijos y su corazón a hombres que nunca se quedaron. ¿Crees que Verónica merecía más del amor? Si este relato te conmovió, aunque sea un poco, dale like, compártelo con alguien que haya crecido viéndola y cuéntanos en los comentarios: ¿cuál es tu momento favorito de Verónica Castro?